Agenda propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El grupo de expertos de la ONU constató el uso de armas de fuego de alto calibre y precisión por parte de policías y civiles armados para reprimir las protestas del 2018 en Nicaragua. Fuentes creíbles refirieron la presencia de sujetos identificados como francotiradores disparando en las marchas, lo que derivó en ejecuciones extrajudiciales en contra de los manifestantes. El 30 de mayo del 2018, La ciudadanía marchó en distintas partes del país, en solidaridad con las madres de los asesinados en las protestas y sumar sus voces en la demanda de justicia. Sin embargo, nuevamente la dictadura atacó y despojó de la vida a los manifestantes. 18 nicaragüenses fueron asesinados en Managua, Estelí, Masaya y Chinandega, causando más luto a las madres en su día. Seguimos demandando el derecho a la verdad y justicia para las víctimas. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Aquí estamos, como siempre, llevando la información analizada, consultando con personas especialistas en los temas que abordamos para información nuestra y para información sobre todo de ustedes, que tengan otros elementos para poder conversar, poder intercambiar. Hoy vamos a hablar del sistema educativo nicaragüense, que está siendo utilizado como plataforma de adoctrinamiento. Y vamos a platicar con Ernesto Medina, quien es especialista en educación y él fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de León y la Universidad Americana de Managua. Para iniciar, antes de las pláticas y las preguntas con Ernesto, quiero compartir con ustedes un pequeño contexto que hemos elaborado en Agenda Propia Nicaragua y que está locutado por nuestra colega Tamara Morales. La dictadura Ortega Murillo ha cambiado el sistema educativo nicaragüense en una plataforma de adoctrinamiento, señala la edición 183 del Boletín Perspectivas del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM. Desde 2007, según CETCAM, el Ministerio de Educación modificó el currículo para incorporar una ideología patriótica y cristiano-socialista solidaria alineada con el Frente Sandinista. Los libros contienen relatos que exaltan la acción gubernamental como «Mamá dice ahora tenemos un gobierno que se preocupa por las dificultades que tiene el pueblo». Hay un culto a la personalidad. Ortega es descrito como valiente y visionario, y Murillo como madre de la patria. El estudiantado debe redactar cartas de agradecimiento al comandante Ortega y componer poemas a Rosario Murillo. Este es el tema de Agenda Propia en esta edición. Buenas noches, Ernesto Medina. Este pequeño contexto rápidamente que hemos retraído del Boletín Perspectivas del Centro Interdisciplinario de Centroamérica, CETCAM, que efectivamente habla del tema educativo en Nicaragua y que está centrado en la educación básica. Y yo quisiera iniciar la plática con vos, Ernesto, hablando de la calidad educativa que se está generando en el país. Hola, Patricia. Primero, muchísimas gracias por invitarme y tener la oportunidad de conversar con ustedes ahora sobre este tema tan importante. Sí, creo que ese pequeño contexto que ustedes han preparado resume muy bien pues, la tragedia que está viviendo el sistema educativo en Nicaragua. Pero para concentrarme en
en la pregunta sobre la calidad, porque dicho sea de paso, en los pocos intentos que este gobierno ha hecho por presentar planes o ideas de cuáles son pues, sus perspectivas con relación a la educación, de las pocas cosas que uno puede sacar en claro está de que ellos persiguen un objetivo relacionado con la calidad y el otro es con relación al papel del estudiante, pues, y ponen al estudiante supuestamente en el centro del proceso de educación. Eso, digamos, en la teoría. La práctica es otra cosa totalmente diferente. Desgraciadamente, uno de los grandes problemas que tenemos para poder dar seguimiento y analizar la situación de la educación en Nicaragua es la falta de estadísticas creíbles, oficiales, ¿verdad? Prácticamente desde antes del 2018, Nicaragua ha dejado de publicar estadísticas y si uno busca en lo que han sido pues las fuentes oficiales o más usuales para recabar información sobre el estado de la educación en los diferentes países, recurre pues a las bases de datos de la UNESCO, en el caso de América Latina de la CEPAL, en Centroamérica el programa de estudios de la región que se publica en Costa Rica, también pues ha dedicado varios análisis a la educación y desgraciadamente la columna de Nicaragua aparece en blanco y ese pues es un gran problema que tenemos, pues lo que tratamos de estudiar, de analizar la situación de la educación. Por eso tenemos que referirnos a los pocos datos que podemos contar y creo que en el caso de América Latina y de Nicaragua, la fuente más importante son los estudios regionales, comparativos y explicativos que elabora la UNESCO, un instituto con sede en Chile que depende de la UNESCO y que se encarga pues un poco del tema de la calidad de la educación en América Latina. Y ellos realizan cada 5 años una prueba en la que participan estudiantes de tercer y sexto grado en las áreas de lectura, matemática y ciencia. Es una prueba estandarizada, pues muy, muy buena y adecuada a la región. Y Nicaragua, pues hasta ahora ha participado en las últimas 4 de estas pruebas. En la última que se publicó y se dio a conocer en 2015, los resultados de Nicaragua son malos, pues tanto para estudiantes de tercer y sexto grado y tanto para lectura como para matemáticas, los estudiantes de Nicaragua están en la cola, pues son los penúltimos, los últimos en la escala pues, de los puntos que se usan para evaluar estos resultados. Eso de por sí pues ya es un mal resultado, pero lo peor es de que en esta prueba se hace también un análisis, yo diría, cual y cuantitativo muy importante, porque divide el resultado que obtienen los estudiantes en la prueba en 4 niveles que están relacionados con el nivel de aprendizaje o la calidad del aprendizaje. Y pues ahí va del nivel 1, que es digamos el nivel básico, que por ejemplo en el caso de lectura significa que el estudiante reconoce una palabra, la puede leer, pero nada más que eso, ¿verdad? En el nivel 4 está que puede hacer análisis de un texto, puede deducir cosas de lo que lee, pero en el caso de Nicaragua los resultados, más del 50% de los estudiantes que hacen la prueba en Nicaragua están en el nivel 1, o sea que leen porque reconocen una palabra, pero no entienden lo que leen, ni mucho menos pueden sacar conclusiones de lo que leen.
En el caso de matemáticas es lo mismo, pues reconocen los números, pueden hacer operaciones básicas, pero digamos no pueden hacer un análisis de una gráfica, no pueden leer datos estadísticos básicos. O sea, pues que el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes de Nicaragua es bajísimo. Y si a eso le sumamos, pues que estamos en la cola y ellos hacen una proyección de que, por ejemplo, para que un estudiante de Nicaragua con esos resultados que se obtuvieron en el 2015, para alcanzar el nivel de los estudiantes con mejores resultados, que son de Costa Rica, de Chile, de algunos estados de México, necesitarían casi 3 años de escolarización extra los estudiantes de Nicaragua para alcanzar ese nivel. O sea que tenemos un rezago comparado pues, con otros países de la región, ya no digamos con países más avanzados, porque los países con mejores resultados en esta prueba de América Latina, que participan en pruebas como la prueba de PISA, que es una prueba que hace un grupo de países pertenecientes a la OCDE, ahí Chile, Costa Rica, que son miembros de esa organización, aparecen en la cola. O sea que si nosotros nos midiéramos con los mejores del mundo, pues necesitaríamos 10, 12 años tal vez de escolarización para alcanzar el nivel de esos estudiantes. Eso ahora, vos hablas de... Sí, tal vez porque para tener toda la película completa con relación a esta prueba, que es la única medida objetiva que tenemos pues, para la calidad, con los reparos que se puede hacer pues, a estas pruebas como medidas de calidad, pero bueno, es lo que hay y es lo que podemos utilizar para poder sacar conclusiones. Pero lo más triste es de que Nicaragua, como dije, ha participado en las 4 últimas pruebas y los resultados no varían. Estadísticamente no avanzamos. Y una de las razones es porque, aunque cuando se dan a conocer los resultados, se dan a conocer con un montón de análisis que hacen los que diseñan la prueba, los que analizan las pruebas, en Nicaragua, que yo sepa, nunca ha organizado de parte del Ministerio de Educación, digamos, una reunión para presentar los resultados, para dar su punto de vista, para analizarlo y sobre todo para dar a conocer qué medidas van a tomar a la luz de esos resultados. Cuando nosotros estábamos en Nicaragua, en el foro Eduquemos, hicimos creo que 3 presentaciones de los resultados de estas pruebas de ERCE, de la UNESCO, pero pues, invitábamos obviamente al Ministerio de Educación, pero nunca participaron y ellos nunca organizaron tampoco ninguna actividad para dar su punto de vista. Pues, entonces, esto que muchos países lo han utilizado para rediseñar sus políticas educativas, en Nicaragua nunca se ha hecho, nunca se hizo. Ahora no sabemos qué va a pasar, porque al salir Nicaragua del UNESCO no sabemos si va a participar en la prueba que ya se está haciendo este año. Ya creo que Ecuador, Cuba y el estado de Nuevo León en México ya hicieron la prueba a sus estudiantes. Y el resto de países se supone que la van a hacer entre septiembre y noviembre de este año 2025. No sabemos si Nicaragua, al no ser ya parte de la UNESCO, puede participar. Si no participamos, esta sería otra consecuencia dolorosa y lamentable de esta decisión absurda pues, del gobierno de retirarse del UNESCO. Quiere decir, Medina, que estamos asistiendo a un uso del sistema educativo para hacer llegar un mensaje partidario por parte de la dictadura antes que preocuparse por la calidad educativa realmente. Claro, claro. Bueno, si nos preguntamos por qué Nicaragua tiene estos resultados tan malos, por qué los viene teniendo desde prácticamente hace 20 años y seguramente mucho más atrás, ¿verdad? Una de las razones es porque no ha habido nunca una preocupación por abordar los problemas. Uno de los beneficios de participar en estas pruebas
es de que ellos te dan algunas luces de dónde puede estar el problema. Digamos, puede estar en la metodología docente, puede estar en el diseño de los currículos, puede estar en la forma pues, en que se relaciona el profesor con los estudiantes, con los padres de familias, con la comunidad, está en qué papel juega la comunidad, en velar por la calidad de la educación. Y obviamente una de las conclusiones a las que podemos llegar en Nicaragua es de que ninguna de esas áreas se le ha dado realmente la atención que merece de una manera científica, profesional, porque la preocupación del gobierno ha andado en lo que vos has señalado, pues el gobierno ve a la educación únicamente como un medio de control político, de asegurar su poder, su permanencia en el poder, y para eso lo que necesita es estudiantes dóciles, estudiantes que agachan la cabeza, estudiantes que no analizan la realidad en que están viviendo, que no tienen pues, espacio para analizar, discutir qué ven ellos en relación con el futuro, su papel en el futuro, porque obviamente eso no le interesa a este gobierno. Y lo mismo con los maestros, pues no quiere tener maestros que incentiven a sus estudiantes a analizar, a criticar, a discutir, sino que el papel del maestro es garantizar que el estudiante agacha la cabeza, que escribe esas cosas absurdas pues, sobre las personas que están desgobernando el país, que quieren que la escuela esté empapelada con banderas rojinegras, que los murales de la escuela sean alabanzas para Ortega y Murillo, y mientras más serviles, mejores pues son los maestros, ¿verdad? Y ese es el gran problema, pues que mientras la educación sea vista como un instrumento de la dominación política, nunca se van a abordar los problemas que son los que hacen que la calidad de la educación y la calidad del producto que sale de las escuelas de Nicaragua sea muy deficiente y no esté pues en condiciones de contribuir a que el país pueda responder mejor a los retos que tiene cualquier país, sobre todo un país pobre, pequeño como Nicaragua, en este mundo que estamos viviendo actualmente. Una se pregunta dónde queda la educación pública, en el entendido que la educación pública ayuda a inculcar en la juventud una imagen de nación, pero en el texto de estudios sociales actual se afirma que por las políticas gubernamentales se vive en libertad y en democracia, que no hay persecución, que no hay presos políticos, no hay tortura, tampoco hay exiliados ni represión. Entonces una se pregunta, ¿dónde queda la educación pública? Bueno, la educación pública, el gobierno la ve como dijimos, como un instrumento de dominación, ¿verdad? Y parte de esa instrumentalización es hacerle creer a los estudiantes, a los niños y a las niñas que van a la escuela y a los padres de familia que ellos van a esa escuela y reciben el beneficio, entre comillas, de la educación porque tienen un gobierno revolucionario, socialista, solidario que se preocupa por ellos y que por lo tanto tienen que darle las gracias al comandante y a la compañera y escribirle versos y escribirle composiciones alabándoles porque hay que agradecerles, ¿verdad? Porque no les inculcan la verdad que es de que según la Constitución todo ciudadano y ciudadana nicaragüense tiene derecho a la educación y según la Constitución tiene derecho a la educación gratuita y eso lo manda la Constitución, no es un regalo del comandante y de la compañera, pero claro, eso no se le enseña al estudiante en Nicaragua, pues de que existe una Constitución que le da derechos, ¿verdad?, a los cuales él tiene o puede acceder y hacer ejercicio de ellos para poderse desarrollar como un ciudadano de bien, pero eso pues no se dice ni se comenta y ya sabemos lo que ha pasado también con la Constitución, pero la educación pública ha dejado de ser pues un instrumento
para el desarrollo del país, sino que es un instrumento de dominación, simple y llanamente. Ahora, tampoco se mencionan realidades que se viven en el país, como la concentración de poder en la presidencia, como las violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde 2018, como que hay personas desterradas y desnacionalizadas y donde la ley que rige es la voluntad de la dictadura. Esto tiene que ver que ha habido un cambio de currículum en el país. Pregunto. No, en realidad, el currículum nunca se ha tocado de verdad, digamos. Si uno analiza, pues ya técnicamente los problemas de la educación de Nicaragua y por qué de estos resultados en esta prueba que mencioné al inicio, obviamente la razón de fondo es de que tenemos un currículum obsoleto, atrasado, de que las metodologías de enseñanza siguen haciendo énfasis en la memoria y no en el desarrollo de la razón, del método científico, etc. Los maestros siguen siendo formados en escuelas normales que se diseñaron para el siglo XIX, ¿verdad? Cualquiera puede ingresar a la carrera docente y pues a mí una de las cosas que más me preocupaba cuando estaba en la rectoría del UNAM era de que cuando teníamos pues el proceso de ingreso a la universidad y que se establecían cupos para todas las carreras, las carreras que quedaban con cupos disponibles después del examen de admisión eran las carreras de educación, o sea que eran las carreras que los estudiantes no querían estudiar porque no les son atractivas. La carrera pues, de maestro, pues Nicaragua está desprestigiada, hay que decirlo claramente, además mal pagada, y por lo tanto un muchacho que se ha sacrificado para bachillerarse buscaba las carreras que entre comillas pues le dan prestigio: medicina, computación, odontología, farmacia, etc. Y entonces los que iban a las carreras de educación eran los que no quedaban en la carrera que querían, que eran de esas pues que dan prestigio y ascenso en la escala social. Entonces tenían que, si querían entrar a la universidad, tenían que ir a las carreras de ciencias de la educación. O sea, en ciencias de la educación entrando estudiantes sin motivación, sin vocación, y que estaban ahí pues por estudiar algo, aunque no querían ser maestros, y si acaso terminaban la carrera y recibían una plaza para ejercer el magisterio, lo hacían pues, sin tener vocación y sin tener ninguna gana de enseñar como se debe. En otros países, pues en los países punteros en educación, en Finlandia, en Corea del Sur, los estudiantes que ingresan a la tarea de magisterio son los que están entre el 10% de los mejores estudiantes. O sea, si no sos del 10% de los mejores estudiantes, no podés entrar a estudiar educación. Pero claro, ahí ese 10% que entran a estudiar educación, primero tienen una plaza segura. El salario que reciben es un salario que compite con el de un médico, con el de un ingeniero, pero tienen que ser de los mejores. Pero como en Nicaragua todos lo hacemos al revés, nadie se preocupa por pagarle mejor a los maestros, porque en el fondo, y aunque obviamente no lo van a decir, ellos saben que esas personas están poco calificadas, están mal formadas, no tienen vocación, y por lo tanto, dentro de la lógica del gobierno, más bien le deberían de dar gracias pues, por tener un salario, aunque sea un salario de hambre. Y volvemos a esa distorsión perversa pues, que hay en la educación, que ahora es el maestro el que tiene que dar gracias, pues porque le dan una plaza, y por último porque entra a la escuela a dar clases por una decisión política, no porque estudió, porque fue buen alumno, porque muestra su currículum, pues que se ha preocupado por aprender cosas nuevas, sino que porque tiene una recomendación o porque consideran que es una persona que va a seguir fielmente los lineamientos del partido, y ese es el mérito principal para ser maestro en Nicaragua hoy en día. O sea, volvemos a la distorsión que provoca el ver a la educación como un instrumento político y no como un
un instrumento para el desarrollo de las personas, para formar ciudadanos buenos, honrados, libres, y personas pues que analicen la situación que viven para poder mejorarla. Pues, y todos sabemos que en Nicaragua hay muchísimas cosas que mejorar, que cambiar, pero obviamente señalarlas es ser golpista, es ser contrarrevolucionario, etcétera. Pues no se pueden señalar los problemas porque vivimos en el país más lindo y más desarrollado y más progresista del mundo. Ese tipo de mensajes que señala Ernesto tienen que ver también, no nombrar las realidades en el sistema educativo, las realidades del país, tienen que ver no solo con la orientación que el sistema educativo ha tomado en los últimos años, sino también con las personas que ingresan a ser futuros docentes. Sí, claro, como te dije, parte del problema es y quizás pues el problema principal, pues porque lo que dicen los expertos que analizan pues la problemática educativa de un país, el primer tema que analizan es cómo se forman los maestros, quién es maestro en un país. Y pues se llega a la conclusión de que los países que tienen mayores problemas con su sistema educativo son los que tienen mayores problemas también con su sistema de formación. En el caso de Nicaragua, como te dije, tenemos un sistema obsoleto, escuelas normales para formar maestros de primaria, que son las escuelas normales que se diseñaron para el siglo XIX, ¿verdad? Que eran, ¿quién entra a la escuela normal? Alguien que terminó segundo año, tercer año, en pueblos donde la educación sabemos que es pésima y que por lo tanto pues hicieron una secundaria, un primer año, un segundo año malísimo, que a duras penas saben leer y escribir, y eso hay que decirlo. Pues yo miraba a veces estudiantes que llegaban a la universidad, ya no a una escuela normal, pero que venían del bachillerato y que le hacías una redacción, un dictado y la ortografía horrible, la letra, y si les pedías que redactaran algo, pues no podían. Y esos son los que entran al magisterio. A ciencias de la educación en la universidad, que es donde se forman supuestamente los maestros para la secundaria. Ahí, ¿qué es lo que encontramos, verdad? Primero, maestros que no son maestros. O sea, la mayoría de los profesores de ciencias de la educación, la mayoría, me atrevo a decir, que nunca ha trabajado en una escuela. O sea, se graduaron en la universidad de ciencias de la educación, los dejaron en la universidad dando clases, pero nunca han trabajado en una escuela. O sea, no saben lo que es manejar a 30, 40 muchachos y muchachas en una escuela con todos los problemas que hay ahí, y que tienen probablemente una formación de su especialidad muy buena, pero la pedagogía y todo lo otro yo creo que es muy, muy deficiente. Entonces, mientras no resolvamos este problema y realmente tengamos un sistema de formación de maestros adecuado a la realidad del siglo XXI que estamos viviendo ahora, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y si a eso le agregamos de que el filtro, ¿verdad?, para que alguien entre a la facultad o para que dé el salto de la facultad a dar clase en una escuela, es el grado de lealtad política, es la afiliación política, entonces ahí el problema se nos complica todavía mucho, mucho, mucho más, porque bueno, en el pasado las cosas pues no estaban bien porque teníamos el mismo sistema, ¿verdad? Y la educación en Nicaragua siempre ha sido deficiente, y por eso es de que las clases medias a sus hijos no los mandaban a las escuelas públicas, porque estaban conscientes de que ahí la educación era deficiente. Entonces pagaban para mandar a sus hijos a una escuela donde supuestamente había una mejor educación, había mejores maestros, porque eran religiosos que se habían especializado en eso, o porque los religiosos contrataban a las personas que la sociedad reconocía como buenos maestros. Y por eso pues la clase media se sacrificaba para mandar a sus hijos a una escuela pública, y que es un reflejo de la gran injusticia que es Nicaragua. Y ahora en esta Nicaragua
socialista y solidaria, eso sigue como que no ha pasado nada. ¿Verdad? Los colegios privados, ¿verdad? Son donde los muchachos reciben la mejor educación y ahora la cosa se ha agravado mucho más porque existen colegios que son más caros que una universidad donde pues, supuestamente los niños y las niñas reciben una educación mucho mejor en otro idioma, ¿verdad? Y si comparas una escuela de esas, la aula, los campos deportivos, la biblioteca, con la escuela que se dio de Acahualinca, vos ves la realidad de la educación en Nicaragua. O sea, tenés varios mundos que no se conocen y uno puede deducir, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale de la escuelita de Acahualinca y qué es lo que sale de la escuela allá, pues, de, qué sé yo, de las colinas o donde estén esas escuelas? ¿Verdad? Esa es una realidad terrible y no se hace nada por resolverlo, porque lo justo sería, está bien, pues si alguien quiere mandar a su hijo a una escuela que le cuesta $500 al mes y lo puede pagar, está bien, pero ¿por qué un niño de una escuela va a estar padeciendo en condiciones donde no tiene ni agua ni luz para que puedan ver cómo funciona una computadora, los servicios higiénicos son una chanchada? ¿Verdad? Eso no debe ser así. Entonces, ¿qué puede aprender un niño que va a la escuela en esas condiciones y probablemente sin haber desayunado, sin haber comido bien? Entonces, esa es la realidad y ese es el mayor fracaso que tiene este gobierno, pues de que esa realidad no la han podido resolver y más bien la han profundizado muchísimo más. Y lo peor de todo es que lo esconden. Porque el primer paso para resolver esto es reconocer, miren, tenemos este problema, tenemos tantas escuelas, ¿verdad? Donde no hay ni luz ni agua y condiciones sanitarias pésimas, entonces vamos a trabajar en eso para mejorarla. Y la meta este año es de que de las 500 escuelas que están en esta condición, 50 por lo menos van a mejorar. Pero eso no se hace porque todo está lindo, todo está, todo está bien. Entonces, ¿cómo lograr ciudadanía en Nicaragua si la escuela promueve un proyecto partidario dictatorial con las condiciones socioeconómicas que vos has planteado, Ernesto? No, es imposible, digamos, bajo una dictadura como la que domina Nicaragua, ¿verdad? Con un sistema educativo diseñado para sostener a esa dictadura, es imposible desarrollar una ciudadanía libre, consciente, propositiva, ¿verdad? Que analice las causas, pues, de esto que estamos viendo. ¿Por qué existe una escuela como la que hay allá en las colinas y por qué hay una escuela como la que hay en Acahualinca? Y peor todavía, ¿por qué hay casi el 10% de los niños de Nicaragua que no van ni siquiera a una escuela? Pero porque eso es todavía mucho más grave, todavía hay niños y este gobierno que se llena la boca de un discurso mentiroso, ¿verdad? No ha podido resolver el problema de casi un 10% de los niños que están en edad escolar pero que no van a la escuela o que van un par de meses y luego se retiran porque tienen que ir a trabajar o porque la escuela ven que no les sirve para nada. Entonces, ese problema no lo hemos podido resolver y mientras tengamos a un porcentaje altísimo de la población con una educación deficiente, con un grado educativo de sexto, séptimo grado y mal hecho, obviamente no puedes enfrentar los retos pues, de construir una democracia sana, de enfrentar pues, los retos de una sociedad que su desarrollo debería basarlo en base al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, y no en base al cultivo de café, de frijoles, de maíz, de ganado, de una manera extensiva que están acabando con el país y que son los mismos productos que el país exportaba hace 100 años. O sea que en eso la historia de Nicaragua no ha avanzado y no avanza porque no tiene la fuerza técnica profesional que la saque de ese círculo vicioso pues de producción de los productos pues de que son los postres de los países desarrollados, las cosas que los países desarrollados ponen los precios que ellos quieren
¿verdad? Porque nosotros somos incapaces de producir las cosas que se deberían estar produciendo en estos tiempos con la tecnología de estos tiempos, y no la tecnología que usamos en Nicaragua, que están acabando con el país, contaminando la agua, acabando con los suelos, acabando con los bosques, ¿verdad? Porque hemos sido incapaces de desarrollar tecnología. Si vamos a seguir siendo un país agrícola, por lo menos que lo seamos pues, usando tecnología. Y ahora hay muchísimas cosas, aplicaciones de las tecnologías modernas a la agricultura, ¿verdad? Que nosotros no lo hacemos porque no tenemos el personal entrenado y calificado para eso. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta rápida explicación, amplia explicación, Ernesto Medina, de la problemática de la educación básica. Y hemos hablado solo de educación básica en Nicaragua. Sí. Muy amable de tu parte. Gracias, Patricia, y cuando querrás profundizamos en algunos de los temas. De los otros niveles. Como te digo, de la pregunta si Nicaragua va a participar en la prueba ERCE de este año, o si su salida del UNESCO nos va a privar pues, de tener ese resultado de este año. Yo le escribí a los colegas en Chile preguntándole, pero no he recibido todavía respuesta. Si acaso me contestan, yo también te pasaría la información. Bueno, estaremos pendientes. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Gracias. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.